Tan pronto uno ingresa a Café con Señas, la decoración, el menú y la lengua con señas nos prepara para conocer la inspiradora historia de dos jóvenes que vencieron las barreras y discriminación que suelen sufrir las personas que tienen discapacidad auditiva o sordera. La sordera de Melania Chalco es genética, sin embargo su condición médica no impidió que fuera a la escuela y colegio con otros niños oyentes, en donde leía los labios para aprender todas las materias. Fue recién a los 15 años cuando aprendió la lengua de señas. Mucho tiempo antes, mi papá y mi mamá no aprendieron lengua de señas, solamente nos comunicábamos oralmente hasta que más o menos tuve unos 15 años. Luego empezamos a aprender lengua de señas porque realmente me gustaba la comunidad sorda. Y yo soy una persona, las personas sordas aprendemos visualmente y mis padres no sabían absolutamente nada de lengua de señas. Cuando ya tuve 18 años, estaba más señorita, entonces mi papá empezó a aprender señas y fue mejorando poco a poco. Ahora mi papá ya sabe señas. No es perfecto, más o menos sabe. Y mi mamá sabe un poquito también de señas. Es un poco difícil, se le hace duro el movimiento de los dedos, pero mi papá sabe más que mi mamá. Y la vida es mejor dentro de la familia, porque podemos compartir. Uno de los principales problemas que enfrentan las personas sordas es que la sociedad sea incluyente. Por eso a Melania le sorprendió la posibilidad de un trabajo en el que su discapacidad era un requisito. Cuando se hizo la convocatoria para trabajar en Café en Señas, yo dije, ¿cómo? Solo personas sordas, qué interesante. Sí, la meta era integrar personas sordas y oyentes, entonces me gustó la idea, porque sería muy importante aprender y que se difunda nuestro idioma. ¿Qué puedo hacer? Me dije, ¿qué puedo hacer por esto? Yo digo, aplicar y poder trabajar aquí. Esta es la primera vez, mi primera experiencia como persona sorda trabajando en un café. Empezamos desde el 18 de agosto y me siento muy feliz porque hay personas oyentes que vienen aquí, tienen temor de aprender lengua de señas, a comunicarse, pero aquí yo me siento como en un lugar cómodo, un lugar abierto donde yo puedo expresarme con mi idioma. Paula Arias, administradora de Café en Señas, es oyente. Nos cuenta que su hermana Damari se interesó por el mundo de la discapacidad auditiva hace 8 años. Así nació su idea de crear una cafetería en la que quienes atienden sean personas sordas. Bueno, cuando llega una persona oyente y se acerca a la persona sorda a atenderle, dice, ¿cómo hago para que me dé un café? ¿Cómo hago? Entonces, como está en letras, pero también está el menú en dibujitos, pues se acercan y le dicen, mira, quiero este café expreso, por ejemplo. Entonces, la persona sorda le dice, ¿tú quieres un? Pues le hace la seña y ahí empiezan a tener como un diálogo entre una persona sorda y una persona oyente. Aparte, las personas que vienen acá no simplemente se toman un café, sino van aprendiendo cosas nuevas y con esa iniciativa de aprender algo más, porque esto simplemente es una lengua. La lengua de señas no es universal, cada país tiene el suyo propio. En una pared de la cafetería es posible ver las letras del abecedario. Melania nos enseña las principales palabras que usan cuando atienden a sus clientes. Buenos días, ¿ya? Buenas tardes. Buenas noches. Gracias. Gracias. Y chao. Tatiana Mantilla, por su lado, no nació con esta discapacidad, sino que perdió la audición al año y medio debido a una trombosis. Ella no tuvo inconvenientes al ingresar a la escuela y colegio con otros niños oyentes. Nos revela algunos secretos del mundo de los sordos. Dentro de la comunidad sorda, nosotros nos identificamos con una seña, porque dentro de las personas oyentes siempre nos llaman, y dicen, ¿cuál es tu nombre? Y nosotros, como no podemos decirlo por medio de nuestra voz, entonces nos ponemos una seña que nos identifica, es más fácil. ¿Y cuál es tu seña? Por ejemplo, nos hacemos la seña y tenemos cada una nuestra propia identidad. Mi seña es esta. Según el doctor Miguel Ramírez, hay dos tipos de esta condición médica, la congénita y la adquirida. Cuando hablamos de congénitos estamos hablando de personas que tienen dificultad auditiva o ya tienen los problemas de pérdidas auditivas al momento del embarazo, o sea, nacen con el problema. Las causas podrían ser infecciones durante el embarazo, lo que se llama ictericia, al momento de nacer, asfixia durante el nacimiento, ¿sí? Pero lo que más nos llama la atención es, pues obviamente son las infecciones.
En cambio, en congénito, pues eso es lo de congénito. Y lo adquirido, hablamos de enfermedades que el paciente ha tenido ha nacido bien con la audición, pero poco a poco ha habido afecciones que nos han llevado a alteraciones. Por ejemplo, igual hablamos de infecciones post-nacimiento, tenemos problemas laborales, por ejemplo, lo que es un trauma acústico que nos lleva a la deficiencia auditiva con el tiempo. También tenemos lo que puede ser traumas, tipo de traumatismos que nos lleven a la rotura de la parte que nos lleva el sonido hacia el oído interno. De acuerdo al tipo de discapacidad auditiva, hay un tratamiento específico. Siempre es importante tener definido a qué tipo de paciente. Todo tiene una indicación, ¿sí? Por ejemplo, hablemos de niños que tienen una infección auditiva, pues una infección en el oído que nos trae un problema auditivo. Se soluciona el problema infeccioso y el niño vuelve a escuchar completamente, ¿sí? Si hablamos de un problema de un daño del nervio, es diferente. Vamos a ver los tipos de pérdidas auditivas que tiene. Esos son conocidos ya mundialmente entre leve, moderado, grave y profundo. Si hablamos de prótesis auditiva, estamos hablando entre leve y severo. ¿Sí? Si hablamos de profundo, hablamos de que si tenemos un resto auditivo, podemos poner un implante coclear y obviamente esto nos va a recuperar la audición, ¿sí? Ahora, hay también la sordera, que la sordera es la ausencia completa de la facultad auditiva. Por este lado existen otro tipo de condiciones que ya no son operables, ¿sí? En este caso existe lo que es los lenguajes de señas, existe el lenguaje visual, ¿sí? Escuchó este ruido, llegó a los 90 decibeles, una medida auditiva que supera los 55 que según datos de la OMS, el oído humano puede tolerar sin ningún daño a su salud. Fue así como Vicente Ortiz, quien tiene 68 años, empezó a perder la audición 20 años atrás. Él fue jefe de mecánicos en barcos y estuvo expuesto al fuerte ruido de las máquinas. Y fue progresivo hasta unos 5 años atrás que ya era imposible escuchar. El seguro me hizo los análisis de laboratorio, todo lo que es necesario, y ahí el seguro fue que me dio el audífono. ¿Cómo ha afectado esto en su vida cotidiana? Bastantísimo. Muchas veces me siento aparte de las conversaciones porque no escucho. Es bastante molesto, muy molesto. He llegado a la conclusión que debo aprender el lenguaje de las manos porque es la única manera que creo que me va a quedar. Con este aparato escucho, creo que un 40%. Siempre tengo que pedir que eleven el tono de voz donde voy, servicios públicos, bancos, personas que no saben esta deficiencia, entonces tengo que anticiparles. A pesar de las dificultades, Vicente sigue trabajando, aunque la comunicación con los demás no es siempre sencilla. Mi papá siempre ha tenido un carácter fuerte, ¿no? Pero a medida de que fue perdiendo el oído se volvió un poco más, una persona más seria, más brava, porque no puede concentrarse en la conversación que teníamos. Antes de utilizar el aparato, empezó a perder el oído y cuando conversábamos se acercaba a ti, te preguntaba, mande, y eso ya le cansó. Después ya no te pregunta, ya no te dice de qué estábamos hablando, sino como que dice, ya, bueno, te entendí, y corta la conversación y se retira. Gabriela y Ronald se conocieron en la Asociación Comunitaria de Sordos de Guayaquil. Llevan 6 años juntos y tienen un hijo de 4 años que no tiene discapacidad auditiva. Mi ex esposa era oyente y yo sordo, y con mis 3 hijos normales. Me divorcié de ella y ahora hice relación con Gabriela. Entonces pensé que de pronto teníamos un hijo sordo, pero no. Pero bueno, ahora tenemos un hijo OPA que sabe señas de chiquito porque la mamá y papá les enseñan. Con mis 3 hijos, con mi ex esposa oyente, ellos tenían pocas señas, era más oralizado. Pero ahora que estoy con mi esposa que es sorda, entonces mi hijo sabe mucho más señas desde chiquito. Cuando estamos en familia con mi hijo, entonces las personas nos quedan viendo, como hablamos en señas, como que vamos al comisariato y nos quedan viendo así como bichos raros. Entonces nos preguntan que ustedes son sordos y su hijo oyente. ¿Cómo pueden comunicarse?
con señas, oh, y dice, como que nos dicen pobrecito, pero es normal, es nuestra familia. Tu hijo es oyente, sí, pero lo que pasa es que las personas oyentes no saben. Ellos piensan que nosotras, las personas sordas, podemos tener hijos sordos. Entonces, no, también podemos tener hijos oyentes. Estas 3 historias nos demuestran que es posible la inclusión y el respeto frente a las diferencias. El trabajo y la familia son espacios de convivencia que permiten demostrar al mundo lo valioso que es cada ser humano.